para que dialoguemos un poco de cómo ha sido esto de planear el final de la vida. Nos hemos dado cuenta a través de estas charlas lo difícil que es. Realmente no es fácil buscar cuál es la mejor forma de cuidar a otro ser humano. Un ser humano que valora diferente, que tiene una historia de vida diferente. En ese sentido, vamos a hablar sobre el documento de voluntades anticipadas, porque creo que a través de las charlas anteriores hemos podido ver lo importante que es hablar abiertamente de esto sobre los pacientes. Y algo que quiero transmitir a través de esta charla es que esto no es solo firmar el documento, no es solamente ir a la notaría, hacer el proceso legislativo apropiado para que este documento sea legal, sino que va más allá. Esto involucra hablar con los pacientes, involucra algo que nos enseña mucho a los médicos, es a interrogar a las personas, interrogar pensando en qué enfermedad tiene esta persona, pero pocas veces nos enseñan a dialogar con la persona que tenemos enfrente. ¿Cuál es su familia? ¿A qué le teme? ¿Cuál es ese temor que está detrás en este proceso que, como nos han podido mostrar desde cuidados paliativos, desde la bioética, por más que nosotros queramos cuidar de una manera diferente, va a pasar? Y llega un punto de no retorno que ni la mejor tecnología, ni las mejores ofertas que podamos hacer, va a hacer absolutamente nada para cambiar ese punto de no retorno para ese paciente. Entonces, cuando sabemos que estamos ahí, ¿cómo vamos a cuidar a las personas? Y es ahí que se entra la conversación sobre los documentos de final de vida o documentos de voluntades anticipadas para hacer una planificación de ese final de la vida. Entonces, este es el curso de cómo voy a hacer la presentación. Primero quisiera hacer una introducción y enfatizar muy bien sobre el principio del respeto a la autonomía y el derecho a la muerte digna, para que podamos rescatar algunos conceptos de por qué es importante tener este diálogo, ¿sí? ¿Eso de dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué lo estamos hablando y por qué lo pensamos de esa forma? Y luego haré hincapié sobre lo que nos trae a esta charla, que es el documento de voluntades anticipadas, cuáles son sus alcances y cómo se puede hacer legítimo. Ay. Bueno, entonces, primero reconozcamos quiénes estamos en estas decisiones. Está por un lado un paciente que se ha reconocido como un agente moral. ¿Eso qué quiere decir? Que reconocemos que las personas tienen la capacidad de saber o conocer entre el bien y el mal. Pueden reconocer que lo bueno, que es lo malo, tomar decisiones que sean coherentes con respecto a lo que perciben que es bueno. De vivir responsablemente en sociedad, de pensar que es lo mejor para sí mismo, de ponerse unos fines en la vida, decir mi vida va a ser para servir a las personas en la enfermedad en el caso de un médico, o no, mi vida va a ser servir a los demás a través del acompañamiento espiritual en el caso de un sacerdote, o no, mi vida está para… Cada uno de nosotros nos podemos poner fines y decir cuál es ese camino en la vida que queremos seguir, ¿cierto? Entonces partimos de ahí. Todas las personas tenemos la capacidad o la habilidad de hacer eso y por eso se reconoce nuestra agencia moral. Y eso está muy estrechada con el concepto que hoy defendemos de dignidad humana. Y por eso defender las decisiones de los demás no es una cosa que a veces se percibe que socialmente vemos como seguirle los caprichos a la gente. No, esto no se trata ni de caprichos o algo que se le ocurrió a alguien, no. Esto tiene detrás todo un razonamiento y toda una intención de querer hacer lo mejor para los demás. Los pacientes también tienen unos derechos que nosotros reconocemos cuando los atendemos. Su derecho a autodeterminarse, es decir, su derecho a establecer hasta dónde una persona puede interferir en mi cuerpo. Y por eso para nosotros como médicos es tan importante solicitar un consentimiento informado. De alguna manera esto se volvió un papel que la gente firma, pero va mucho más allá de eso. Eso es pedirle permiso a una persona si permite que este médico interfiera en su cuerpo. Y eso es algo que no se debe obviar. Uno debería pedirle permiso a las personas para entrar a ese espacio personal. Y ese es el fin o la finalidad de un consentimiento informado. Y por eso el respeto a la autonomía también.
Y en ese derecho, ese respeto a la autonomía, es que surge este derecho a la muerte digna, del cual hablaré más adelante. La familia está para acompañar a esa persona. El final de la vida es un momento muy sensible, y así como para la persona que está falleciendo, como para las personas que lo van a sobrevivir. Lo que pasa en ese momento va a quedar en esas personas. Cómo acompañaron a su familiar, cómo lo cuidaron, cómo fueron respetadas en el proceso, es algo que va a definir de ahí en adelante cómo van a relacionarse con la muerte de su familiar. No es un problema menor. Hoy en día la doctora María Jimena nos habló del SECPAL, que es una sociedad española de cuidados paliativos, y que muchos de los agentes han ido reconociendo la importancia que tiene esto en los familiares también. Inclusive hablan de cómo cuando hay un buen cierre, un buen duelo, las personas empiezan a vivir de una manera más esperanzadora también. Y hay una frase muy bonita que dice uno de los paliativistas de ahí, y es: como uno ve morir a sus progenitores, también se relaciona con la propia muerte y de cómo la va a afrontar. Y uno se pone a pensar y lo ve un poquito en la clínica y dice, sí, es verdad. Es muy diferente cuando alguien cercano a nosotros muere de una manera tranquila, acompañada, con todas las atenciones, a cuando lo hace de una manera agónica, sufriendo, que nosotros no podemos acompañarlos. No sé si alguno ha vivido la experiencia de no poder estar al lado de la persona que ama cuando fallece. Todas esas cosas tienen un efecto en esa familia que va a sobrevivir a ese paciente. Y por supuesto estamos también en el grupo asistencial. No es solamente el médico, obviamente el médico toma las decisiones con el paciente, pero es que alrededor hay más personas. Está la enfermera, está el auxiliar que cambia todo el día al paciente, está todo un grupo también administrativo que quiere gestionar lo mejor para que se generen los espacios para la atención de los pacientes. Está todo el acompañamiento psicológico, todo el acompañamiento espiritual, todos estamos metidos en ese cuidado del final de la vida. Y todos que estamos metidos podemos hacer la diferencia en cómo esa persona va a vivir ese final de la vida y cómo esa familia que va a sobrevivir y que va a continuar su vida sin esa persona va a enfrentar la muerte más adelante. Entonces, por eso es tan importante conversar. Hemos escuchado de cómo los modelos de tomar decisiones han cambiado, ¿sí? Antes un paternalismo médico que surgía de una definición de salud muy diferente a la que tenemos ahora. ¿Qué era la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Y qué era la enfermedad? La ausencia de salud. Entonces, lo más lógico es que en esa relación médico-paciente, el médico era quien conocía la enfermedad. Y como era el conocedor de la enfermedad, pues era el que tomaba las decisiones. ¿Cómo las personas podían tener salud si no tenían enfermedad? El médico la conocía mejor, por ende el médico tenía la responsabilidad de tomar las mejores decisiones con el paciente. En eso se basa el paternalismo y tenía su principio también, el principio de beneficencia, actuar siempre de la mejor manera y en beneficio del paciente. Las decisiones eran unilaterales y no porque no reconociéramos al paciente, sino porque era lo que definíamos en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasan algunos eventos históricos, como por ejemplo se me ocurre la Segunda Guerra Mundial, en donde fue muy evidente que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también un bienestar físico, mental, psicológico, social. Todas las esferas humanas tienen que estar en bienestar para que una persona tenga salud. Y cambia la definición de salud, y a partir de ese cambio de la definición de salud, pues vemos que propender salud no es solamente preocuparnos por la enfermedad, sino preocuparnos por el bienestar de otros. Y como hemos mencionado más anteriormente, pues ese bienestar o qué es lo que hace bien no es solamente temas del cuerpo, sino también temas de la psiquis o de la historia personal de una persona. Y por eso hay este cambio en donde la autonomía se eleva mucho más como un principio a tener en cuenta cuando tomamos decisiones médicas. Y por eso hoy en día se busca que esa relación médico-paciente sea horizontal. Podamos hablar con nuestros pacientes y podamos tomar la decisión juntos, porque no es solamente la ausencia de enfermedad,
juntos de cuál es la mejor manera de cuidar a una persona. Toda esta revolución en la forma como tomamos las decisiones hizo que nos empezáramos a replantear cuáles son los propósitos o los fines de la medicina. ¿Por qué razón vale la pena que la medicina esté en la sociedad? ¿Y qué es lo que va a defender? Defendemos que como fines tenemos la prevención de las enfermedades, de las lesiones, la promoción y la conservación de la salud. O sea, ya empezamos a pensar en prevenir enfermedades, el alivio del dolor, del sufrimiento causados por los males, la atención y la curación de los enfermos y los cuidados incurables, y lo que nos trae acá, evitar una muerte prematura, perfecto, pero también aprender a buscar una muerte tranquila, acompañarla. Eso también hace parte del quehacer de un médico. No es solo curar, no es solo prevenir, no es solo tratar. También el acompañamiento de aquellos eventos que es inevitable que ocurran hace parte de los fines o de lo que defiende la medicina hoy en día. Ante eso, pues vemos que tenemos dos grandes problemas. Uno es el problema en la toma de decisiones en situaciones en las que los pacientes no alcanzaban a manifestar sus voluntades, ¿sí? Este escenario que estamos hablando es un poco el escenario de consulta externa, tranquilo, que el médico tiene la oportunidad de dialogar con su paciente. Pero hoy en día también existe escenarios en donde llega el paciente a urgencias y es la primera vez que era el médico y el médico la primera vez que era el paciente. No se conocen, no han establecido una relación de confianza. Entonces, en escenarios como esos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apagar la voz del paciente y únicamente volver al modelo paternalista? ¿O será que podrían existir otras opciones de manera tal que podamos decidir con los pacientes y que las cosas puedan ser un poco más claras para ese médico que hasta ahora está conociendo al paciente? También vemos que la atención médica altamente tecnificada puede llegar a ser un problema. ¿Y por qué puede llegar a ser un problema? Porque es que los soportes vitales pueden ser tan buenos en lo que hacen que algunas veces pueden perpetuar la vida de un paciente aun cuando su enfermedad no va a curar y su deceso es inevitable. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, pero es que los soportes vitales son tan buenos que inclusive pacientes con muerte cerebral, pacientes que ya están médica y legalmente muertos, se pueden mantener los signos vitales a punta de soportes vitales. Eso nos hace ver que es necesario desarrollar una cierta sabiduría o forma de utilizarlos, porque eso que está pensado y que hace mucho bien a muchos pacientes, no lo vamos a desconocer, en los escenarios de final de vida pueden generar un daño. Todas las intervenciones médicas tienen el potencial de hacer el bien, pero también de generar daños a los pacientes. Y el razonamiento médico funciona es hacer aquello que en la medida de lo razonable puede darle o generar el bien a ese paciente. Pero eso no quiere decir que no esté constantemente ese potencial de generar un daño también. Por eso tomar decisiones en medicina no es tan fácil. Entonces, teniendo esos dos problemas, fue que se desarrollaron el documento de voluntades anticipadas. Quiero hacer ver que tiene un respaldo tanto desde la ética como desde el ámbito legislativo. Aquí ya hemos hablado de los 4 principios, estos son 4 principios desde la bioética norteamericana que se rescatan para decir estos son los principios que todo médico debería cumplir en su práctica. Como ha dicho la doctora Paula, esto se ha reevaluado de muchas maneras, pero digamos que es un lenguaje que la mayoría de los médicos nos hemos educado y que reconocemos, ¿sí? Está el principio del respeto por la autonomía y la autodeterminación de las personas, es decir, vamos a respetar las decisiones de las personas, aún cuando desde la ciencia médica no estemos de acuerdo con eso que el paciente me está proponiendo, ¿sí? Pero si entendemos que cuando el paciente pone un límite, esta no es la forma como quiero ser intervenido en mi cuerpo, ese límite se va a respetar. Tal vez el paciente que exige cosas, no doctora, por favor póngame, no sé, un cuerno acá en la cabeza, pues uno le puede decir que no, porque tampoco esto se convierte en que entonces el paciente se va a convertir una persona que le va a hacer al médico cualquier cosa, inclusive si el médico está en desacuerdo, no. Eso no es lo que busca
respaldar el respeto a la autonomía. El respeto a la autonomía lo que busca respaldar es que estas decisiones tienen que ser dialogadas porque ambas miradas, tanto la ciencia, lo técnico-científico que aporta el médico, como cuáles son esos valores, esos principios, esas voluntades que tiene el paciente, tienen igual valor para decidir qué es lo mejor para una persona. El principio de no maleficencia, ante todo no hacer daño, es el primer principio que surgió en la medicina. Aquello que vayamos a hacer como médicos no puede generar un daño en los demás. Así que si uno puede detectar que hay alguna intervención que sea susceptible de generar ese daño, pues definitivamente es mejor abstener a actuar. Es mejor no hacer un acto médico si vemos que puede generar un daño en el paciente. La beneficencia, que es buscar hacer el bien, y la proporcionalidad terapéutica, que es tener una adecuada relación en aquellos medios que vamos a utilizar para ese resultado que estoy buscando. Desde la legislación colombiana, los documentos de voluntades anticipadas están fundamentados en la Ley Consuelo Davis Saavedra, que es desde el 2014 está legislado que los cuidados paliativos son un derecho para el paciente. ¿Sí? Es sorprendente que hasta el 2014 llegáramos a esa conclusión, pero no, se volvió un derecho a partir del 2014. Desde el Código de Ética Médica del 81, existen herramientas o artículos que nos defienden en cuanto a no realizar aquello que no es adecuado para el paciente, no exigir procedimientos que pueden considerarse inútiles, inapropiados o que no tienen una proporcionalidad terapéutica. Está también las resoluciones que hacen referencia sobre los derechos de los pacientes, en donde se reconoce que el morir con dignidad es un derecho fundamental. Y adicionalmente está ya propiamente dicho desde el 2018 los lineamientos para hacer los documentos de voluntades anticipadas y el reconocimiento de este tipo de documentos como parte el reconocimiento legislativo de este documento. Entonces hablemos un poco sobre la autonomía. La autonomía de cierta manera puede ser interpretada como un derecho a las personas a su privacidad y autodeterminación. Está fundamentado más que todo en esta mirada desde Kant, Stuart Mill, diferentes filósofos que han defendido esto que les hablaba de la agencia moral. Las personas tienen la habilidad de reconocer entre lo bueno y lo malo y tienen el derecho y el lugar para ponerse fines en su vida. Y no es digno que una persona se convierta en un medio para otro, es decir, que la persona se convierta en algo que alguien más podría utilizar para buscar lo que quiere. Eso es un poco como el contexto a muy grandes rasgos. Esto tiene una teoría mucho más robusta, pero de por qué se traslada ese concepto que empieza desde la filosofía a la legislación y a los derechos de las personas. Está la autonomía individual, sí, pero también cada vez se propone más hablar de una autonomía que tiene en cuenta también el aspecto social de las personas, una autonomía relacional, es decir, aquellas cosas que decido, aquellas siempre van a tener el impacto en alguien más, así que respetar la autonomía no es solamente el hecho de respetar las voluntades de los demás, sino también asumir las responsabilidades detrás de nuestras decisiones. La autonomía personal ha sido reconocida en el mundo como un componente que hace parte de la libertad y de la dignidad humana. Entonces no es un concepto únicamente efímero. Desde la medicina también la autonomía se mide como una capacidad para tomar decisiones. Pero esa capacidad para tomar decisiones está acompañada no solamente por esas capacidades cognitivas o médicas que podamos decir si esta persona puede tomar decisiones, sino también que el paciente pueda contar con información suficiente para tomar esas decisiones. Un paciente que no conoce de su enfermedad, un paciente que hemos hablado sobre los pronósticos, sobre las opciones terapéuticas, no hemos charlado, difícilmente puede ejercer su autonomía porque no tiene esa información. Adicionalmente, también parte de respetar la autonomía es no convertirse uno también en un elemento de coacción para que las personas decidan aquello que no quieren decidir.
Entonces, si un médico se pone a dar la información, bueno, esta quimioterapia es muy importante, es muy buena, si no lo hace se va a morir, ¿sí? Esto es una forma también de coaccionar y de llevar al paciente a tomar una decisión que tal vez no es lo que quería tomar, ¿sí? Y es muy sutil, ¿sí? Este tipo de formas externas que nosotros podemos hacer para influir la decisión de alguien, una decisión que tal vez no quisiera tomar. Entonces eso hace parte también de respetar la autonomía. Sobre el derecho a la muerte digna, creo que la doctora Paula habló extensamente sobre ese derecho. Yo solamente quiero resaltar que este derecho quiere defender dos ideas principales. Una, que la muerte, las decisiones sobre la muerte reconoce a los pacientes como alguien que debe activamente tomar decisiones y que nosotros vamos a acompañar y que vamos a respetar esas decisiones. Es decir, el paciente es un sujeto activo en el proceso de toma de decisiones. Ese es el primer reconocimiento que hace este derecho. Y el segundo es que vamos a proporcionar todos los cuidados médicos, humanos posibles para acompañar a esa persona que está en el final de la vida. Esos son los dos grandes compromisos detrás del derecho a la muerte digna. Y algo que quiero resaltar es que no es solamente a través de la eutanasia que hay un respeto a este derecho, ¿sí? Esto es algo que todas las personas deberíamos tener, que lo hacemos cuando ofrecemos cuidados paliativos, que lo hacemos cuando hacemos un documento de voluntad anticipadas, que lo respetamos en el momento que yo abro el espacio para hablar con el paciente y para saber cuáles son sus temores y guiar y planificar anticipadamente un tratamiento que no solamente esté orientado a dar un bienestar físico, sino que está en completa armonía con quién es esa persona. Ese derecho a la muerte digna está en muchas partes de nuestra legislación. Voy a traer solamente dos porque creo que denotan muy bien qué es lo que queremos hacer con el derecho a la muerte digna. Dos aspectos básicos: por un lado, el respeto por la dignidad humana; por el otro lado, la autonomía individual. Es un derecho fundamental, es decir, de esos derechos que desde nuestra legislación no son negociables. No separa únicamente cuáles son nuestros conceptos individuales, sino que también se tiene que buscar activamente cuáles son esos conceptos que el paciente quiere traer a la discusión. El derecho a morir con dignidad comprende el documento de voluntad anticipada, comprende la adecuación del esfuerzo terapéutico, comprende los cuidados paliativos y sí, también la eutanasia, pero es una pequeña parte, no es el sinónimo de muerte digna. Entonces, ya entrando en materia, que hace relación los documentos de voluntades anticipadas, y quiero hacer la salvedad que aquí en Colombia existe el concepto tanto de documento de voluntades anticipadas como directrices anticipadas. Si uno lee esto, literatura americana, europea, algunas veces los encuentra como sinónimos, pero aquí en Colombia son dos documentos diferentes y a los dos voy a hablar sobre ello. Entonces, primero, reconocer los antecedentes de cómo surge esta idea de que las personas puedan consignar anticipadamente sus voluntades a través de un documento escrito. Desde el 67, en Estados Unidos, empieza a reconocerse el testamento vital o living will, como los llaman ellos, en donde pues reconoces que tienen problemas en tomar decisiones en situaciones en las que los pacientes no alcanzaban a manifestar su voluntad, que la atención está altamente tecnificada y que algunas veces vale la pena replantearse si realmente una tecnología específica le funciona o no le funciona a ese paciente, y que en esos escenarios es muy difícil tomar decisiones con las familias, ¿sí? Porque pues la familia también tiene una variedad de opiniones o de formas de cuidar a su familiar muy diferentes, a veces distantes de lo que se está promoviendo o desde la medicina, por ejemplo, o a veces la misma familia no está de acuerdo, o a veces el médico desde su aspecto moral, no desde su conocimiento, sino desde su aspecto moral, no está de acuerdo con lo que le está diciendo la familia. Entonces, ¿cómo decidimos ahí? ¿Y cómo podemos respetar lo que la persona tal vez hubiera defendido como una buena muerte? Entonces,
Es importante tener en cuenta que los documentos de voluntad anticipada busca de ser es un documento que sea la voz del paciente cuando éste no se puede comunicar, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tener un documento de voluntad anticipada mientras yo me pueda comunicar, pues es a mí al que me van a preguntar, es conmigo que van a charlar. Ese documento solo tiene validez en la medida que las personas no puedan tomar decisiones y comunicarse. De resto, la relación médico-paciente se preserva. ¿Qué es? Entonces es un instrumento, es una herramienta, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, en la que se permite participar a las personas aún en escenarios en donde no van a poder tomar decisiones, que puedan dejar consignados anticipadamente cuáles son esos cuidados que estarían dispuestos a asumir o cuáles tal vez son excesivos para sí mismo. En esencia, es una declaración mediante la cual la persona puede ejercer o expandir o maximizar ese derecho a la autodeterminación y ese principio de autonomía y respeto. ¿Cuándo es válido un documento de voluntad anticipada? Primero, ya se los he dicho, el paciente no puede comunicarse, no puede tomar decisiones, pero adicionalmente también se encuentra o en una condición terminal o en un estado terminal o un estado neurológico catastrófico del cual no tiene posibilidad de recuperación. ¿Sí? Un documento de voluntad anticipada no tendría validez, y hay un ejemplo muy chévere que pone la doctora y que lo voy a traer. Nosotros podemos tener un documento de voluntad anticipada, pero si nos pica una abeja y no hacemos un choque anafiláctico, pues no porque en el documento dice que no me quiero dejar intubar, me van a dejar de intubar. Claro que no, eso es una condición médica reversible, no es un final de vida, no es una condición neurológica catastrófica, no. Eso no es firmar sobre piedra que entonces a partir de este momento nunca me van a intubar. No, si usted lo van a pasar a una cirugía y le ponen anestesia general, lo van a intubar. Y ese documento no va a tener validez a todas estas porque usted está autorizando la cirugía, usted está hablando. Entonces ese es uno de los primeros temores que me gustaría quitar a través de esa charla, porque de algunas maneras cuando uno habla de este tema, una de las primeras angustias que ven de las personas, o sea, a partir de acá nunca más me van a intubar. No, espere un momento, esto está muy bien definido en qué lugar es que tiene un uso el documento de voluntad anticipada. La legislación, que ya les he hablado previamente, hay varios partes de la legislación que nos permite abrir ese espacio para que las personas puedan generar este documento. ¿Quién lo puede suscribir? Lo puede suscribir cualquier persona que es capaz, que esté sana, ¿sí? No solamente hay que estar enfermo para poder hacer una planificación como estas. Muchos de nosotros tal vez hemos tenido la experiencia de cuidar a alguien más y hemos dicho como, uy, no, tal vez si yo estoy en esta condición no me pongan tal cosa. Esas cosas se empiezan a construir no solamente porque uno está enfermo, sino porque también han visto a otros morirse y cosas que tal vez que desde ya uno podría tener presente que, uy, no, a mí no me gustaría que esas cosas me pasaran a mí. Entonces, quiero hacer énfasis en que esto no solamente se diligencia en la enfermedad, sino también una persona sana puede diligenciarlo. También se reconoce en los adolescentes entre los 14 y 18 años, pueden manifestar sus preferencias, pero para ellos sí el requisito es que estén enfermos. Ante la enfermedad, un adolescente puede suscribir un documento de voluntad anticipada. Hay una forma de diligenciarlo, es muy importante que todo esté explícito, que se haga explícito que esa persona está tomando esa decisión de manera libre. Existen formatos, nosotros en la fundación tenemos nuestro formato, pero también una persona podría redactarlo en un documento y sería válido, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos mínimos que debe tener el documento. Este es un ejemplo del que tenemos acá en la Fundación Santa Fe. Es importante tener en cuenta que esto tiene una forma muy puntual de ser formalizado, es decir, de ser válido. Uno, pues obviamente la persona tiene que firmar, pero adicionalmente tiene que tener o la firma del médico tratante o la firma de 2 testigos que ojalá no tengan vínculo patrimonial o la firma en notaría. Esa es la forma como este documento
se hace formal o tiene un carácter legislativo válido. Hay mucha información desde el Ministerio de Salud y de Protección Social, muchas guías, si quisieran ampliar la información o si hay alguien que quisiera referir a otra persona para que supiera sobre este tema, existen muchos lugares en donde esta información está disponible. Y como les decía al comienzo, quisiera mostrar un poco que existen dos documentos con dos contextos diferentes y que es importante tener la precaución porque ambos existen en Colombia de saber que hay una diferencia, que son los documentos de voluntades anticipadas y el documento de directriz anticipada. Como les he dicho, el documento de voluntad anticipada lo que incluye son todos los temas que tienen que ver con temas de salud, decisiones de salud. ¿Cuáles son esas intervenciones que estoy o no estoy dispuesta a hacer? Por ejemplo, una solicitud de eutanasia se puede hacer a través de un documento de voluntad anticipada, todo lo relacionado a temas de salud. Adicionalmente, que se puede suscribir, como se los he indicado, de esas tres maneras, y que está orientado a toda la persona que pueda tener una capacidad de toma de decisiones. ¿Cuál es la diferencia con la directriz anticipada? La directriz anticipada surge a partir de esta nueva ley de apoyos desde el 2019, en donde se está buscando abolir la figura de interdicción. Como les he dicho, pues nosotros reconocemos un gran valor en respetar las decisiones de las personas. Y si bien existen personas que tienen algún déficit cognitivo o alguna circunstancia particular o una patología particular que hace que esa toma de decisiones sea más difícil de tomar, lo que el Estado reconoce es que estas personas necesitan es un apoyo para tomar esa decisión, no que sean reemplazadas por un familiar o por una persona, sino que necesitan apoyo y que hace parte de nuestra responsabilidad como Estado dar ese apoyo y buscar que las personas puedan tomar decisiones. Entonces, en ese contexto es que surge esta directriz anticipada, que lo que busca es ser un documento en donde se pueden consignar ya no solamente temas de salud. Esto está pensado más que todo en estas patologías que buscan, que son degenerativas, que la persona tiene una capacidad de tomar decisiones, pero que lo va a ir perdiendo en el tiempo. Hablemos, por ejemplo, de una demencia, ¿sí? Y que puede anticiparse a eso que le viene y tomar decisiones no solamente en aspectos de salud, sino también con sus bienes, un tema mucho más amplio que un documento de voluntad anticipada. Adicionalmente, esto es un proceso que no tiene que ver tanto con la medicina, sino que ya es un proceso legislativo, en donde se puede formalizar es a través de una escritura pública, a través de un centro de conciliación. Es otra figura, es otra manera de diligenciarlo y por eso tan importante saber que existen los dos y que son diferentes. Y la población objeto es precisamente esta persona que tiene alguna dificultad en su capacidad de tomar decisiones por diferentes motivos. Entonces, resaltar las fortalezas de las que hablaba la doctora Paula de esto de planificar anticipadamente. Esto mejora la calidad de vida de las personas. Muchas veces vemos cómo las personas, en la medida que pueden saber que expresaron su voluntad y que esa voluntad va a ser respetada de alguna manera, suelta la angustia del momento de cómo va a ser esa atención en el final de sus vidas, porque saben que van a respetarle esa no intervención que solicitan a los médicos hacer en algunas circunstancias. Se recibe el cuidado respetando las decisiones de las personas, se mejora la relación médico-paciente, la relación médico-paciente-familia, se respeta la dignidad de las personas, se respeta su espacio para las decisiones. Eso hace que se aumente la confianza, eso hace que las relaciones sean mucho más compartidas, las decisiones sean mucho más compartidas, maximizar esa posibilidad de que el paciente pueda tomar parte, aun cuando no esté hablando de las decisiones, de lo que le afecta y de lo que es el bien para esa persona.
Para los grupos tratantes también conocer anticipadamente los deseos de sus pacientes reducen el estrés que algunas veces genera en tomar decisiones sobre esta materia, evitan los conflictos, hace que haya una significativa reducción de esa carga que no es solamente laboral, sino también que es emocional, que es espiritual algunas veces, y que puedan ponerse anticipadamente de acuerdo con sus pacientes de cuál es la mejor manera de cuidarlos. A pesar que tienen fortalezas, también tienen sus debilidades y sus limitaciones. Una de esas limitaciones es la falta de homogeneidad que hay en ese proceso. Hay muchas confusiones alrededor de lo que es un documento de voluntad anticipada, cuál es su alcance, cuál es su intención, por qué está ahí. Hay mucha falta de claridad sobre cuál es la mejor manera de almacenarlo, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día, pues nosotros no tenemos un sistema para saber que si yo hago una voluntad anticipada, ¿cuál es esa voluntad? No, realmente está únicamente el documento y son las familias de los pacientes los que terminan llevando ese documento de manera tal que los médicos se puedan enterar que el documento existe. No hay una forma, digamos, sistemática, organizada de almacenamiento para estos documentos, eso no está. El desconocimiento no solo de la población general, sino también a veces de los profesionales. Se han realizado estudios acá en Colombia y la verdad, el conocimiento o el acercamiento que como profesionales tenemos a los documentos es muy poco. Las percepciones que el médico del paciente o que el paciente puedan tener, no solamente del documento, sino de tener esta conversación. Muchas veces estamos mediados por el miedo y, como decía la doctora Paula, hablar de la muerte no mata a nadie, pero de alguna manera sí lo pensamos. O sea, si hablamos de la muerte del más próximo, como que lo estamos acercando de alguna forma, no sé qué pasa, pero culturalmente las personas tenemos mucho temor de hablar de la muerte. Y eso pasa tanto con el paciente como algunas veces también los mismos médicos. Tenemos miedo de hablar de la muerte con el paciente, temiendo que vamos a, de alguna manera, impactar negativamente la esperanza que una persona pueda llegar a tener. Y de eso no se trata. Se trata de cuidar, se trata de acompañar, se trata de reconocer hasta dónde la ciencia nos puede ayudar y a partir de qué punto esa ciencia tal vez no es la mejor opción. Es escuchar, es poner la conversación en la mesa, mitigando cualquier impacto emocional, temores que puedan haber en relación a ese momento vital que todos vamos a llegar. Entonces, algunas reflexiones finales que quiero compartir. Primero, reconocer que el final de la vida es un momento muy sensible para las personas, que requiere un acompañamiento integral centrado en la compasión, que tenga en cuenta las valoraciones que hacen los pacientes. En el cuidado de las personas estamos involucrados todos para dar ese espacio de bienestar. Como sociedad todos tenemos el compromiso de encontrar espacios de deliberación como estos para buscar las mejores decisiones posibles y acompañar el buen morir de las personas. Muchas gracias.